Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructurando. En esta oportunidad vamos a continuar con el análisis estructural, siguiendo con lo que son cargas muertas. En esta parte, pues les voy a sugerir de que las personas que todavía no se han suscrito, por favor lo hagan, para que sea de mucho más provecho y estén en completa sintonía con todos los videos que vamos a estar colgando. Siempre me gusta comenzar con una frase y pues esta me gusta bastante. Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que no puedo y la sabiduría para poder diferenciarlas. Reynold Neighbor. Así es, no lo dijeron en Dark, sino que fue este personaje, Reynold Neighbor. Entonces, sean bienvenidos. En primera instancia, vamos en los capítulos anteriores, si no los han visto, estuvimos hablando con respecto a lo que era una breve introducción del análisis estructural, cuáles eran los diferentes tipos de cargas que podíamos tener sobre las diferentes estructuras y cómo determinar las diferentes áreas tributarias que van a soportar nuestras diferentes vigas primarias y secundarias. En este caso vamos a hablar de lo que son cargas muertas, cómo se clasifican, dónde las podemos encontrar y todos los libros de texto que pues nos proporcionan esas bases de datos. Entonces, ánimos y quedémonos hasta el final. Pues bien, las cargas muertas, por definición, son todos los pesos de los diferentes elementos estructurales y los pesos de todos los objetos que van a estar unidos de manera permanente a la estructura. En este caso, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las columnas, vigas, losas de entrepiso, techos, paredes, ventanas, fontanería, instalaciones eléctricas, otros accesorios diversos, el repello, cerámica, baldosas, cualquier otro material que nosotros lo coloquemos de manera permanente y estática sobre esta estructura, entonces va a formar parte del peso muerto. En este caso, por ejemplo, si tenemos instalaciones de aires acondicionados, si tenemos diferentes, una lavadora, una refrigeradora, que nosotros sabemos que va a tener un peso considerable en un lugar industrial, también tenemos que tomarlo en consideración. Entonces, esta carga muerta tenemos que tener cuidado, porque al final con estos datos son los que vamos a trabajar para nuestro diseño estructural. Entonces, primero, partimos de datos conocidos en la mayoría de los casos. Esta carga muerta puede estimarse de manera satisfactoria a partir de fórmulas sencillas, basadas en los pesos y tamaños de las estructuras similares. En la mayoría de los textos, sobre todo los que vamos a presentar, son personas, ingenieros civiles, que a lo largo del tiempo han venido haciendo experimentos. Entonces, en esos experimentos calcularon y cuantificaron diferentes estructuras, losas, vigas. Además de eso, columnas, cualquier estructura, prácticamente ellos la fueron experimentando y así fueron obteniendo esta base de datos que tenemos. En otros casos, pues basta con la densidad. Si usted conoce la densidad de un material, pues obviamente puede extrapolarlo conociendo las dimensiones, cuál es el peso total que vamos a tener de un determinado material de construcción. Entonces, tenemos que tener cuidado con respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? Si por X o Y motivo no tomamos en consideración alguna carga, podemos tener algún problema. En la descripción les voy a dejar un caso bastante particular de una edificación en Taiwán que se les olvidó colocar lo que es la carga muerta. Colocaron todas las diferentes cargas, ya vamos a ver que hay diferentes cargas en los siguientes videos. Y pues ellos perfectamente calcularon todas las demás, cargas vivas, cargas de viento, cargas de sismo, etcétera. Pero se les olvidó el pequeño detalle de colocar las cargas muertas. Es decir, se olvidaron de colocar los pesos de las losas y por lo tanto pues sufrieron consecuencias al momento de la ejecución. Entonces véanlo, dura poco, son alrededor de 9 o 10 minutos que prácticamente les van a ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros estos datos? Pues en este caso tenemos diferente literatura. En este caso tenemos la SCE, la 7-10, que son cargas de diseño mínimas para edificaciones del Código de Ingenieros Civiles de Estados Unidos. Entonces, ellos fueron compilando, recompilando todo este montón de información. Lo tienen tanto en libras por pie cúbico como en kilonewtons por metro cúbico.
En este caso tenemos el concreto simple que pesa 108 libras por pie cúbico y 17 kilonewton por metro cúbico. El concreto, piedra simple, 144 libras sobre pie cúbico. Concreto reforzado, un dato que no se les tiene que olvidar, 111 y el concreto de piedra reforzada 150. Para la mayoría de los cálculos que se tiene, tanto para losas de entrepiso, para vigas, para columnas, generalmente el dato que nosotros utilizamos es 150 libras por pie cúbico, no se lo olvide. La arcilla seca pesa 63 libras por pie cúbico, la húmeda 110 libras por pie cúbico, arena 100 libras por pie cúbico y así los diferentes materiales. Entonces, tiene un listado bastante amplio de la ASCE en la cual usted puede echar mano. Esa es una primera parte. ¿Qué hacemos? Pues nos lo dan en libras por pie cúbico. Este es un dato que nunca se le tiene que olvidar. Si nosotros tenemos tres dimensiones, tenemos ancho, tenemos altura y además tenemos profundidad, tenemos que tomar en consideración esas tres dimensiones al momento de linealizar. Si nosotros queremos una carga lineal, entonces vamos a tener que tener cuidado cuáles son los datos que vamos a necesitar. En la mayoría de los casos, lo que nos dan es el ancho y además de eso nos dan la altura. Porque generalmente nosotros linealizamos en la profundidad. Si nosotros queremos saber cuánto es el peso por pie lineal o por metro lineal de una viga, de una losa de entrepiso, de cualquier material que nosotros querramos, entonces tomamos las otras dos dimensiones. Para el caso de la viga, como les pongo de ejemplo, tomamos el ancho y tomamos la altura. Y pues no tomamos la tercera, que es la longitud. Porque sobre esa vamos a linealizar. Ojo, no se les olvide. Tenemos el siguiente caso, que es este fue sacado del libro de Hibeler. Entonces, de este libro de Hibeler tenemos diferentes datos también. Tenemos, por ejemplo, el ladrillo de arcilla de 4 pulgadas, que pesa 39 PSF. ¿Qué significa PSF? Acá está, mire, pound square foot. Entonces, son libras sobre pie cuadrado. El de 8 pulgadas es de 79 y el de 12 pulgadas es de 115. En nuestro medio generalmente tenemos el de 4 y el de 6 pulgadas generalmente. También se los dan en kilonewton por metro cuadrado y pues tenemos que tomar en consideración algo. Acá nos están dando lo que es el espesor del ladrillo rafón en este caso. Entonces ese ladrillo rafón tiene un ancho, ya lo están tomando en consideración en este caso. Y pues si nosotros queremos linealizar sobre la viga, únicamente tomamos en consideración la altura de la pared. Entonces multiplicamos ese dato por la altura de la pared y ya tenemos una carga que es lineal sobre la viga. No se lo olvide. Para el caso de los muros de entramado exterior con revestimiento de ladrillos de 48 PSF, para ventanas, vidrios, marcos y hoja es de 8 PSF, entramados de madera de 2x4 es de 4 y así sucesivamente. Tenemos diferentes datos. También tenemos el relleno de piso. Nos dicen que el concreto de cemento por pulgada, por milímetro, es de 9. Y acá nos dan ejemplo, miren, 9 libras por pie cuadrado por pie, o sea 0.017 kilonewtons por metro cuadrado por milímetro. ¿Por qué nos dan esas unidades de esa manera? Generalmente nosotros tenemos o vamos a conocer el espesor, nos lo dan en pulgadas. Pero obviamente la altura generalmente en la mayoría de los textos está en pie. Entonces para que usted no tenga que hacer todo ese montón de conversiones, únicamente multiplica un dato en pulgadas y el otro dato en pies y pues ya obtiene libras sobre pie directamente, sin necesidad de hacer un cambio adicional. Entonces tiene que considerarlo al momento de realizar sus cálculos. Para el caso de yeso sobre mosaico nos dan de 5 PSF, la lámina de fibra acústica de 1 PSF y así. Tejas de asfalto también nos dan 2 PSF. Tenemos toda esta tabla de datos y pues también podemos echar mano de ella. Para el caso del libro de McCormack, entonces en el libro de McCormack también le da otra serie de datos, concreto reforzado de 12 pulgadas, 150 libras por pie cuadrado. Vuelve a aparecer nuevamente este dato.
La loseta acústica para plafones de 1 libra sobre pie cuadrado, cielo raso 2 libras sobre pie cuadrado, yeso sobre concreto 5 libras sobre pie cuadrado, baldosas de asfalto 2 libras sobre pie cuadrado, techo sobre madera 1 libra sobre pie cuadrado y así sucesivamente. Nos dan una serie de datos, prácticamente una variedad de elementos que nosotros podemos tener sobre nuestras diversas estructuras. Entonces, tómenlas en consideración al momento de realizar sus análisis. Otra tablita más, en este caso, el libro siempre del libro de McCormack, concreto reforzado, el acero estructural, miren, pesa 490 libras sobre pie cúbico. En este caso, nosotros generalmente, para este acero estructural, nosotros tenemos secciones conocidas. Por ejemplo, para una canaleta, nosotros ya conocemos la dimensión. Para un perfil I, para un perfil H, para un perfil Z, ya conocemos la dimensión. Por lo tanto, esas dimensiones son el área. Entonces, en las tablas ya encontramos tabuladas el área, multiplicamos ese dato por el área y encontramos cuánto es el peso en libras por pie lineal. Concreto simple, 145 libras por pie cúbico. Generalmente el dato que utilizamos es 150. Muros divisorios de acero, empaste sobre concreto, cielo raso, fieltro de 5 capas y grava, piso de madera, pisos de madera dobles, montantes de madera, media cítara de ladrillo, de arcilla, etc. Tenemos una variedad bastante amplia de datos en el libro de McCormack. En este caso tenemos una normativa que en lo particular a mí me gusta bastante en la parte de las cargas muertas. Es bastante amplia, se asemeja bastante a lo que nosotros tenemos, es la norma venezolana. Supongo yo que es porque es de América Latina, no sé, ¿verdad? Tal vez toman en consideración criterios similares a los de nosotros, pero es bastante útil. Esto yo lo recopilé de un diplomado que saqué en la parte estructural de una página que se llama CEPROINCA. Si alguna vez usted tiene la disponibilidad y la posibilidad de sacar cursos de este programa, pues es bastante interesante, ¿verdad? Dan capacitaciones de actualizaciones con respecto a estas normativas precisamente. Entonces es bastante amplio. Personalmente a mí me gustó, me satisfizo bastante, entonces se lo recomiendo. Para el caso tenemos tabiques, en este caso paredes de mampostería, y recuerden que la definición de mampostería es todo aquello que yo puedo colocar con la mano. Entonces por eso de ahí viene el término mampostería. Man puesto, o sea que yo lo puedo colocar con la mano. En nuestra concepción, en nuestro medio, generalmente a usted al constructor o al albañil, a usted le va a decir que mampostería son concreto elaborado con rocas grandes. No, mampostería es cualquier material que yo puedo colocarlo con la mano. Entonces en este caso vamos a tener una amplia gama de materiales. Por ejemplo, tenemos los muros de mampostería, pero de piedra, hormigón ciclópeo. Tenemos también paredes de bloque de concreto. Tenemos también lo que son de cerámica, ladrillo rafón. Entonces tenemos toda esta variedad que al final todos ellos pues se llaman, se nombran mampostería. Entonces en este caso tenemos los bloques de arcilla, los famosos ladrillos rafón. Entonces este ladrillo rafón generalmente en nuestro medio lo encontramos de 4, de 6 y de 8. Entonces aquí están los mismos datos solo que en centímetros. Tenemos de 10, de 15 y de 20. Tenemos esos tres datos. Tenemos sin frizar, o sea, sin repello, sin pulido. Y tenemos frisado por ambas caras. En ambos lados tenemos repello. Para dar un ejemplo, si usted tiene un bloque de 4 pulgadas, es decir, de 10 centímetros, tiene un dato de 120 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ojo, ahí ya está tomando en consideración el espesor. Ya usted, el otro dato que tiene que considerar es la altura de la pared que usted va a trabajar. Si ya tenemos repello por ambos lados, es de 180. Si por X o Y motivo usted quiere ser más fino todavía en el momento de realizar estos cálculos, y usted sabe que solo van a repellar por una pared, por ejemplo, una pared que conecta con el exterior, generalmente la pared del exterior no la repella. Por lo tanto, únicamente va a tener repello por un lado. ¿Cómo lo calcula? La diferencia, ¿verdad? Entre 120 y 180, ¿cuánto hay? Hay exactamente 60 kilogramos por metro cuadrado. Entonces quiere decir que el frisado por cada lado son aproximadamente
30 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, si solo es frisado por un lado, aproximadamente serían 150 kilogramos por metro cuadrado. Lo mismo aplica para el bloque de 15, para el bloque de 6, para el bloque de 8. Tenemos lo mismo para los bloques de concreto. Igual, les vuelvo a hacer énfasis en esto. En nuestro medio tenemos de 4, de 6 y de 8. ¿Cuál utiliza comúnmente? Los tres son ampliamente utilizados. Tenemos el bloque, bueno, hay de 5 incluso, ¿verdad? Acá no aparece, pero lo puedo interpolar. El bloque de 4 generalmente se utiliza, sobre todo ahorita en viviendas económicas, ¿verdad? Únicamente van bastoneando y ya tienen una pared completa sin necesidad de columnas. Eso se está utilizando bastante en nuestro medio. Si son bloques de 6, usted lo puede tomar incluso para muros que van a retener tierra. Se utiliza bastante, ¿verdad? Pero para alturas no tan considerables, sino de alturas bajas. Entonces, cualquiera de los tres lo puede utilizar. A manera de ejemplo, si usted tiene un bloque de 4 pulgadas, pues va a tener sin repello, que va a pesar 150 kilogramos por metro cuadrado, y con repello 210 kilogramos por metro cuadrado, aproximadamente. Como le digo, estos son datos que vienen de una normativa, por lo tanto usted los puede utilizar eh, como que fuera un dato real. Ladrillos macizos, en este caso son de 12 y 25, o sea, ladrillos sin hueco. Bloques de concreto para ventilación, ladrillos de arcilla, obra limpia, etcétera. Hay una variedad de estos tipos de materiales. En este caso, por ejemplo, si tenemos losas nervadas, ya sea en una o dos direcciones, vamos a tener diferentes valores. Losas nervadas en una dirección, pues no son tan comunes. Generalmente en nuestro medio lo que se da es losas armadas en dos direcciones. Se puede considerar una losa nervada en dos direcciones, por ejemplo lo que está en la universidad, eso se conoce como losa aligerada o nervada en dos direcciones. ¿Cuál es la función? Pues que todos esos nervios que están de manera ortogonal funcionen como que fueran viguetas, entonces da una especie de rigidez a la estructura y pues nos ayuda a aligerar la carga. En este caso, si es en una dirección, si tiene un espesor de 20 centímetros, vamos a tener un peso aproximado de 270 kilogramos por metro cuadrado. Si es de 25, aproximadamente un peso de 315. Si es de 30, de 360 y de 35, 415 kilogramos por metro cuadrado. Si tenemos losas nervadas armadas en dos direcciones, vamos a tener un peso aproximado de un espesor de 20 centímetros y un peso aproximado de 315. Obviamente es mayor debido a que pues, vamos a tener los nervios en dos direcciones. Si en este caso tenemos una de 35, por ejemplo, vamos a tener un peso aproximado de 510. Es un peso bastante considerable. Todos estos pesos usted los va a utilizar al momento de realizar sus diferentes diseños. Únicamente les estoy proporcionando datos que espero les sirvan para esta asignatura, les sirvan para sus proyectos a posterior y tengan un punto de referencia para poder realizar sus diseños. Las losas con tabelones, pues los tabelones no son muy utilizados en nuestro medio, de hecho yo personalmente nunca he trabajado con ellos. Los tabelones son como imagínenselo como bloques que son extremadamente largos y con huecos en la parte interior. Cruzan de lado a lado entre una viga y otra y al final son completamente huecos en la parte interior, tienen diferentes huecos, por lo tanto ayudan a aligerar la estructura y pues en la parte superior colocamos estos diferentes materiales que nos mencionan acá, concreto con agregados, además de eso, livianos, perfiles metálicos, malla electrosoldada en la parte superior y un recubrimiento de concreto aproximadamente de 4 centímetros de espesor. Entonces todos estos datos los toman ellos en consideración para poder hacer sus cálculos. Si tienen un tabelón de 6 por 20 por 20, pues tienen un perfil IP número 8 y el peso total de la losa es de 165 kilogramos por metros cuadrados. Y entonces tienen una serie de datos para ese tipo de losas también, es un tipo de losa aligerada y pues ahí tienen el dato. Y así sucesivamente, hay una serie de datos que usted puede ir recopilando, puede hacer su base de datos mucho más amplia, incluso la puede ir tabulando en Excel. Y una vez que usted lo tenga ya todo tabulado, simplemente es echar mano de esos datos, ¿verdad? Hacer una búsqueda vertical, una búsqueda horizontal, de tal manera de que meta un dato y automáticamente
busque ese dato dentro de esta base de datos que usted tiene. Esto es de la norma Covening. Ahora tenemos revestimientos de techos, por ejemplo, tenemos para tejas, ya tenemos para láminas corrugadas, tenemos otros tipos de recubrimientos, impermeabilizaciones, ¿verdad? Que se hacen muchas veces en el último piso, acabado de gravilla, acabado de paneles, etcétera, ¿verdad? Podemos tener también un malto asfáltico en capas, ¿verdad? Y acá está el peso, mira. Acá está cada uno de esos pesos que usted los va a ir utilizando. Recuerde, les hago énfasis en esto, en este caso lo vamos a tener en kilogramos por metro cuadrado. Si nosotros lo vamos a linealizar, pues únicamente multiplicamos por el ancho tributario y ahí nos da el peso total en línea, en una línea. Entonces, todos estos datos le van a servir a usted para realizar sus diferentes cálculos. También nos dan una serie de datos de pavimentos, básicamente de superficies, de entrepiso. En este caso tenemos las baldosas vinílicas o asfálticas sobre capas de mortero de 2 centímetros, 50 kilogramos por metro cuadrado. Baldosas de grés o cerámicas sobre mortero de 3 centímetros de espesor con un peso aproximado de 80 kilogramos por metro cuadrado. En comparación al granito artificial con un espesor de 5 centímetros que pesa aproximadamente 100 kilogramos por metro cuadrado. Compárelo con una baldosa de grés, o sea, un entrepiso que tiene un acabado de cerámica, es de aproximadamente 80 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuál es el granito artificial? En la Universidad Nacional Autónoma nosotros tenemos el edificio D1 y F1. Si usted se fija, el acabado que tiene es un granito artificial con un tipo de mortero, o sea, un cemento que es color blanco, bastante vistoso. Mármol de 2 centímetros sobre mortero de 3 centímetros, 120. Baldosas de parque sobre mortero, 70 kilogramos por metro cuadrado. Repellos y revestimientos de paredes, si es de cal y mortero, aproximadamente 19 kilogramos por centímetro de espesor. Cal y yeso, tenemos el cemento exclusivamente, 22 kilogramos, fuerzas por metro cuadrado. Tenemos el yeso con un valor de 12. Si tenemos revestimientos de porcelanas y de grés, tenemos un valor de 40 y 45 con base de 1.5 centímetros. Entonces, todos estos datos nos van a servir para nuestro acabado final de cualquier tipo de estructura prácticamente, ya sea una losa de entrepiso fina con cerámica o simple y sencillamente una que sea más durable con granito artificial, por ejemplo, con mármol para una vivienda que ya pues obviamente es mucho más fino el acabado, entonces ahí tiene todos esos datos que le puede echar mano. Seguimos con más autores, en este caso tenemos el del libro del DIT. Pues nos dice que para cargas muertas típicas para diseño, el acero coincide nuevamente, 490 libras sobre pie cúbico, el aluminio 165 y concreto reforzado vamos a tener 2. Peso normal 150 libras sobre pie cúbico, vuelve nuevamente a coincidir ese dato, no se le olvide, 150 libras por pie cúbico. El peso ligero, entre 90 y 120, y el ladrillo, aproximadamente 120 libras por pie cúbico. En madera vamos a tener pino del sur, 37, el abeto Douglas, 34 libras sobre pie cúbico. Esto en cuanto al peso del material. En cuanto al peso de los componentes constructivos, por ejemplo, si tenemos componentes, pasta de yeso sobre metal desplegado colgante, ya es un poco más específico, por eso me tomé la libertad de incluirlo, aproximadamente 10 libras sobre pie cuadrado. Teja de fibra acústica sobre entablado de piedra y techo acanalado, 5 libras sobre pie cúbico, pie cuadrado, y equivalente a 0.24 kilonewtons por metro cuadrado. Para los pisos vamos a tener losa de concreto reforzado por pulgada de espesor, aproximadamente 12.5 libras sobre pie cuadrado, y peso ligero entre 6 y 10 libras sobre pie cuadrado. Seguimos. En este caso tenemos el componente, por ejemplo para azoteas, si vamos a aplicar algún aislante, vamos a tener diferentes valores. Por ejemplo, la capa de fieltro, el alquitrán y la grava, aproximadamente 5.5 libras por pie cuadrado. Y el aislamiento, generalmente que se hace de 2 pulgadas, aproximadamente 5 centímetros, es de 3 libras por pie cuadrado.
Paredes y muros divisorios, si son de yeso, 4 libras por pie cuadrado. Ladrillo, 10 libras por pie cuadrado. El bloque hueco, si es de 12 pulgadas de espesor, con agregado pesado ligero, 80 y 55 respectivamente. Azulejo de arcilla, 30 libras por pie cuadrado y entramado 2 por 4 y 16 pulgadas al centro. Muro de yeso, aproximadamente 8 libras por pie cuadrado. También tenemos toda esta gama de valores que nos proporciona el libro del LIT. Entonces, si sumamos todos estos datos, vamos a tener, les repito, una base de datos que nos va a servir para poder hacer nuestros análisis estructurales y posteriormente nuestros diseños. Ok, entonces una vez que hemos definido todos nuestros valores, de dónde echar mano y todas nuestras bases de datos de todos los diferentes materiales, entonces lo siguiente es hacer ejemplos, ejercicios. En este caso tenemos el ejemplo número uno, nos da un corte transversal de una viga típica con una losa de entrepiso en medio y además de eso una pared un tabique se le llama, una pared que está hecha de mampostería. Entonces en este caso nos dicen que el espesor de esa pared es de 12 pulgadas, la altura es de 8 pies, el ancho tributario de esta losa, bueno, ya hablamos de lo que era un ancho tributario, es de 6 pies, y además nos dicen que el espesor es de 4 pulgadas. La fuente de este ejercicio es el libro de Hibeler del año 2012. Pueden buscarlo. Nos dice, la viga de entrepiso que se muestra en la figura se utiliza para soportar una losa de concreto ligero simple de 6 pies de ancho y un espesor de 4 pulgadas. La losa sirve como una parte del techo de la planta inferior y es cubierta en la parte inferior con yeso. Además, un muro de tabiques de concreto ligero, sólido, de 8 pies de altura y 12 pulgadas de espesor. Se encuentra directamente sobre el ala superior de la viga. Determine la carga de la viga medida por cada pie de longitud de la viga. Entonces, a manera de solución, lo hacemos de esta manera. Acá lo único que quiero hacerles es la observación. Todos esos cálculos yo los realicé con un programa que se llama SMAT. Si no lo han utilizado, les recomiendo que pues vayan efectuando los diferentes cálculos con ellos, ya que ustedes colocan las unidades en el programa y se tienen que olvidar de eso al final. Él solito se encarga de hacer la conversión y de darles el resultado en las unidades que ustedes deseen. Las conversiones también, no es necesario que ustedes las hagan, pueden meterlo en kilogramos y automáticamente lo convierte en libras si ustedes así se lo sugieren. Entonces, en este caso, el programa se llama SMAT. En la parte de abajo, en la descripción, les voy a dejar el link donde pueden buscar el programa que yo utilizo. Y además de eso, les dejo el link de un video introductorio para este tipo de programa, para que les sea de utilidad. Nos dicen que va a tener tres cosas básicamente. Tiene la losa de concreto, que va a tener un espesor de 4 pulgadas y de 6 pies de altura. Nos dicen que adicionalmente va sobre esa base inferior, va a llevar yeso en la parte inferior y además en la parte superior va a ir un muro de tabiques, un muro de mampostería. La losa de concreto me dicen que pesa, como es concreto ligero simple, en este caso tenemos que va a pesar 8 libras, fuerza, ojo, en el programa tiene que colocarle que son libras fuerza por pie cuadrado por pulgada. ¿Se recuerdan aquel dato que yo les había comentado en el libro de Hibeler, que estaba incluso hasta subrayado? Aquí está la importancia. Ustedes tienen las unidades en libras fuerza, este está bien, pero en la parte inferior tenemos pie al cuadrado y pulgada. ¿Por qué no lo convirtieron todo en pie al cubo? Porque resulta que el espesor comúnmente a ustedes se lo dan en pulgadas y la altura o el ancho tributario en este caso se lo dan en pies. Por lo tanto, lo más recomendable es trabajarlo con ese dato que le dan directamente. Entonces tenemos 4 pulgadas de ancho y de altura, de espesor, y un ancho tributario de 6 pies. Entonces la otra dimensión que nos queda es la profundidad, o sea, 192 libras por pie a lo largo de toda esta línea. El yeso sobre el techo, también en esa misma diapositiva, en la parte como 4 datos abajo, van a encontrar este dato de acá. 5 libras fuerza dividido sobre pie al cuadrado multiplicado por el ancho tributario
sobre el cual vamos a colocar ese yeso y nos da un total de 30 libras fuerza sobre pie. De ahí el muro de tabiques, que es este que está en la parte superior, lo encontramos en una diapositiva anterior donde habla sobre la ASCE y nos dice que el muro de tabiques es aligerado. Entonces tiene un valor de mampostería de 105 libras fuerza sobre pie cúbico. Multiplicamos por el ancho, que en este caso son 12 pulgadas o equivalente a un pie, y la altura es de 8 pies. Tomamos esos valores y nos da un valor de 840 libras fuerza sobre pie. Sumamos estos tres datos, 192 más 30 más 840 libras fuerza sobre pie y nos da un total de 1062 libras fuerzas por pie. El famoso diagrama rectangular que usted está acostumbrado a ver sobre una viga, pues sale de este dato que tiene acá. Si se fijan, las unidades son libra fuerza dividido sobre pie, o kilogramos por metro, o kilogramos por centímetro. Entonces, de aquí se saca y así es como se calcula. Acá únicamente quiero hacerles una observación. Si se fijan, hace falta un dato. Están tomando en consideración la losa de entrepiso, el yeso, la tabiquería y pues nos hace falta el dato de la viga de la parte inferior. Si nos dieran ese dato también tendríamos que tomarlo en consideración. En la mayoría de los casos, por ejemplo, datos aproximados, al momento de usted realizar sus diseños, usted tiene no tiene un valor de referencia para la viga, porque obviamente todavía no ha predimensionado el perfil. ¿Qué es lo que se hace? Comúnmente se deja un poquito sobrado, de tal manera de que al momento que usted le adicione este peso de la viga, pues el diseño no esté al límite, sino que tenga ese pequeño desfase. Generalmente no aumenta mucho, quizás a lo sumo unos 100 libras por pie, unos 200 a lo máximo. Por lo tanto, ese es otro dato que tiene que tomar en consideración. En este caso no lo hacemos, pero si se lo dieran tendría que sumarlo. Ejemplo número 2. En este caso nos dicen que nos dan una sección transversal. Nos dicen que la azotea se termina con 3 capas de fieltro, grava y asfalto puestas sobre tableros aislantes. Esas capas de fieltro con 3 capas con cubierta de grava es esta que está en la parte superior, el acabado. Con sobre tableros aislantes de 2 pulgadas de espesor. Esos tableros aislantes se miran acá en el dibujo, aislamiento rígido de 2 pulgadas, y soportados por vigas precoladas de concreto reforzado cuyo peralte es de 18, o sea la altura total de estas vigas T que están en la parte inferior es de 18 pulgadas y con patines de 3 pies de ancho aproximadamente. Entonces tenemos que el ancho total de este perfil de esta viga T es aproximadamente 36 pulgadas y la altura es de 18. Nos dicen que si el aislamiento pesa 3 libras sobre pie cuadrado y el acabado de fieltro, grava y asfalto pesa 5.5 libras por pie cuadrado, determine la carga total por pie de longitud que cada viga debe soportar. ¿Estos datos de dónde los sacamos? Pues en la última parte de los datos tabulados está el libro del LIT. Entonces de ahí saqué estos datos, 3 libras por pie cuadrado para el aislamiento y 5.5 libras por pie cuadrado para el acabado de fieltro. En el caso del concreto, el dato que les he estado repitiendo, 150 libras por pie cúbico. Tomamos estos datos nuevamente, los efectué en una plantilla de SMAT. Entonces tenemos el patín, cuyo peso es de 150 libras por pie cúbicos. Acá tenemos que diferenciar dos datos, el patín y el alma. El patín básicamente es la parte superior de la viga T. Entonces el patín es esta parte superior, esta parte rectangular que voy a delimitar ahorita. Entonces esta parte de acá se va a conocer como patín, cuyas dimensiones son 4 pulgadas el espesor y 36 pulgadas el ancho total. Entonces ese va a ser el valor del patín, 150 libras por pie. Para el caso del alma, en el caso del alma, esto que estoy subrayando en amarillo, es esta parte inferior. Entonces esa parte nosotros la vamos a conocer como alma de la viga T. Y tenemos que trabajarla diferente. Nos dicen que la altura total es de 14 pulgadas
y nos dicen que el ancho es de 10 pulgadas. Acá están esos dos datos. Miren. Entonces, tomando en consideración esos dos datos y el valor de 150 libras por pie cúbico, nos da un valor de 145.83 libras por pie. Acá no hago la conversión, como les repito, directamente el programa de CMAT hace el cálculo interno y nos da el valor de 145.83 libras por pie. En el caso de aislamiento ya nos habían dicho que eran 3 libras por pie cuadrado, por lo tanto tenemos que tomar una dimensión. Si nosotros queremos profundidad, que es linealizar este dato, entonces tenemos que multiplicarlo por el ancho tributario. En este caso el ancho tributario son 3 pies y nos da un valor de 9 libras por pie. En el caso del techado, ya nos dan directamente el valor de 5.5 libras por pie. Y pues multiplicado por el ancho tributario, que es 3 pies, nos da un valor de 16.5 libras por pie. Sumamos estos cuatro datos, 150, 145.83, más 9, más 16.5. Todo eso nos da un valor de 321 libras por pie. Si nosotros queremos linealizado este dato, pues ya lo obtenemos directamente. Si tuviéramos una viga, la longitud, simple y sencillamente, colocamos todo ese dato a lo largo de la superficie. Y nuevamente es una carga rectangular, o sea, es completamente uniforme. Ahora tenemos el ejemplo número 3. Este también lo saqué del libro de Lit. El enunciado es bastante grande, pero van a ver que el procedimiento es corto. Nos dice que el sistema de piso consiste en una losa de concreto reforzado de 5 pulgadas de espesor y está apoyado sobre vigas de acero. Las vigas se conectan entre sí y a las columnas de esquinas por ángulos sujetadores. Se considera que los ángulos sujetadores son equivalentes a apoyos simples para las vigas. Esto es que pueden transmitir carga vertical, pero no momento. El famoso apoyo articulado que nosotros conocemos. Un techo de tablero acústico que pesa 1.5 libras por pie cuadrado sobre la superficie cuelga de la losa de concreto mediante soportes cercanos entre sí. De modo que se pueden tratar como si fuera una carga adicional uniforme sobre la losa. Por lo que se refiere al peso de los conductos, las tuberías y otras instalaciones localizadas entre la losa y el techo y soportadas por suspensores desde la losa, se considera un margen adicional para la carga muerta de 20 libras por pie cuadrado. Además, el calculista estima inicialmente el peso de las vigas B1 de la viga secundaria como 30 libras por pie y el de las traves B2 de la viga principal de 24 pies ubicadas sobre los ejes de las columnas 1 y 2 como de 50 libras por pie. Entonces tenemos todos esos datos y lo vamos a superponer sobre la viga. La viga B1, recuerden que es la viga secundaria y tiene este soporte que es articulado. Y la viga B2 es la que viene en el eje horizontal, en el eje X, y es la viga principal y recae directamente sobre las columnas. Nos dice que establezca la magnitud de la distribución de la carga muerta sobre la viga B1 y la trave B2, o sea, los valores de la viga primaria y de la viga secundaria. Solución, pues en el caso de la losa, nosotros sabemos que tiene un valor del concreto de 150 libras por pie cúbico, con un espesor de 5 pulgadas y un ancho tributario de 8 pies. ¿De dónde viene ese ancho tributario? Pues ese ancho tributario viene de esta parte de acá. Nosotros dividimos la losa en dos partes para la viga secundaria y el ancho tributario va a ser de 8 pies. El techo pues va a ser lo mismo, ya nos dan el dato de 1.5 por el ancho tributario que es de 8 pies. Los ductos, exactamente los mismos, nos dicen que tiene un peso adicional de 20 libras por pie cuadrado y por el ancho tributario que son 8 pies. Nos da un total de 120, de 12 y de 500. De ahí, por último, nos dicen que la viga, que esta viga secundaria, estimemos un peso aproximado de 30 libras por pie. Era lo que les comentaba. En la mayoría de los casos se omite. Una vez que nosotros hacemos el diseño, lo colocamos y ¿cuánta diferencia puede hacer 30 en comparación a 500, a 1000 libras por pie? Entonces es poco. Por eso es que la mayoría de los cálculos se sobredimensiona un poco nada más.
Sumamos estos tres datos, 500 más 12 más 160 más 30, y nos da un valor de 703 libras por pie. Esa sería la carga lineal que va sobre toda la viga secundaria, o sea, sobre toda esta viga de acá, una carga rectangular de 703 libras por pie, aproximadamente 0.703 kg por pie. Acá les voy a hacer énfasis en algo. En el libro, no sé, en el libro de LIT, si usted tiene la oportunidad de revisarlo, hay una pequeña contradicción. Cuando ellos toman, si es una viga en una dirección o en dos direcciones, lo hacen con toda la losa entrepiso. Para este ejemplo, dividen 25 sobre 24, y si ese valor es menor que 2, que es lo que ocurre en este caso, entonces ellos lo consideran como una viga bidireccional. Pero al momento de realizar estos ejemplos, usted se da cuenta que no están trabajando con todo el sistema de entrepisos, sino que únicamente con cada uno de los paneles. En este caso tendríamos 25 dividido sobre 8, nos da un valor de mayor que 2. Entonces, por lo tanto, se considera una viga unidireccional, o sea que la carga que recae sobre la viga secundaria es rectangular. Si fuera el caso que dice el libro de LIT, 25 sobre 24, no, en este caso tendríamos cargas trapezoidales. Recuerde lo que vimos en anchos tributarios en el video anterior. Entonces, en este caso es una carga rectangular, y les hago énfasis en esto. Usted va a tomar en consideración únicamente el panel que va a analizar. Si ese panel, las dimensiones L1 sobre L2, en este caso sería 25 sobre 8, obviamente es mayor que 2, por lo tanto es una viga, una losa unidireccional. La carga que recae sobre la viga B1 es rectangular. De igual forma, recuerden que nosotros tenemos la viga secundaria, calculamos esta carga uniformemente distribuida de 0.703, lo multiplicamos por la longitud, que son 25, y dividimos entre 2 y nos da las reacciones que vienen a caer de manera puntual sobre la viga B2, sobre la viga principal. El diagrama, el esquema, lo presentamos a continuación. Entonces acá tenemos el esquema final. Tenemos, si nosotros hiciéramos un corte transversal sobre el eje horizontal de la viga viga secundaria, entonces tendríamos ese diagrama de carga. Pero lo que nos interesa es viéndolo longitudinalmente a lo largo de la viga, como que nosotros tuviéramos articulaciones en los extremos y la longitud total de la viga B1 como una longitud de 25 con una carga uniforme, pues en el libro lo redondean a 0.71 kilolibras por pie. De ahí multiplicamos ese dato por 25 pies, lo dividimos entre 2 y nos da un valor de 8.875 kilolibras. Y esas son las reacciones que vamos a trasladar a la viga principal, estas de acá, 8.875, más el peso propio de la viga, que en este caso nos decían que lo estimáramos en 50 libras por pie, o sea 0.05 kilolibras por pie. Esta sería la viga principal de 24 pies, la viga B2, y las reacciones, si las calculamos, es de 9.475. Estas reacciones caen directamente sobre la columna, y pues ese es el dato que nosotros vamos a tener para la columna en específico. Vamos a tener que va a tener una carga de 9.475 en ambos lados. Acá hay algo que les voy a hacer énfasis. Si usted se fija en esta viga principal, revise la diapositiva anterior, va a ver que acá hay una viga adicional que es la viga de extremo. Pregunta, ¿por qué no la tomamos en consideración si ahí está sobre el esquema? La razón es bastante simple. Esa viga recae directamente sobre el extremo. Por lo tanto, si nosotros colocáramos la reacción de esa viga perimetral acá, pues el valor que vamos a tener de esta reacción va a ser exactamente el mismo, debido a que no nos genera momento, sino que cae directamente sobre la estructura. Por lo tanto, cuando usted tenga estas vigas perimetrales, lo ideal es que no las calcule, sino que directamente calcule el valor de las reacciones y lo sume al valor que van a tener en la columna. En este caso, tendríamos que RD 9.475 sumarle el valor de la reacción de la viga perimetral, y pues ese es el dato que nosotros vamos a colocar sobre la columna. Ese dato lo vamos a ocupar posteriormente para otros diseños.
Entonces, este es un ejemplo bastante claro de cómo hacemos el traslado de las cargas de las vigas secundarias a las vigas primarias y de las vigas primarias hacia las columnas. Entonces, espero se entienda un poco cómo resolver este tipo de problemas. Ejemplo número 4. El sistema de piso de un edificio de departamentos consiste en una losa de concreto reforzado de 4 pulgadas de espesor que descansa sobre 3 vigas de acero. Esas vigas de acero que se refieren son estas 3 vigas horizontales que son vigas secundarias, las cuales a su vez están siendo soportadas por 2 vigas de carga de acero, es decir, estas 2 vigas principales, las verticales. Las áreas de la sección transversal de la viga de piso y de la viga de carga, de las vigas secundarias y de la viga principal son 18.3 pulgadas cuadradas y 32.7 respectivamente. Las vigas horizontales tienen un área de 18.3 y las vigas verticales tienen un área de 32.7. Además, sobre el patín CD, sobre este patín descansa un muro de ladrillo repellado con 4 pulgadas de espesor, el cual tiene 7 pies de altura y 25 pies de largo, es decir, toda la longitud 25 pies. Nos piden que determinemos la carga muerta en la viga CD, esta viga secundaria y la viga AE. Nuevamente, ¿por qué no se pide la viga AB? Pues les hago énfasis en esto. El ancho tributario, si bien es cierto, si nosotros partimos ese ancho tributario, obviamente vamos a tener que el ancho tributario para esta parte de acá, para la parte central, para la viga CD, va a ser este de acá. Acá nos dan un dato, nos dicen que 2 a cada 12 queda un total de 24. Es decir, que esta distancia entre el punto D y el punto F mide 12 y del punto D al punto B mide 12. Acá, si usted se fija, la longitud es de 25 pies y la longitud del punto A al punto C es 12. 25 sobre 12 nos da un valor mayor que 2, por lo tanto, la losa, esta área de la losa se comporta como unidireccional, es decir, van a tributar esta área que yo tengo sombreada hacia la viga CD y esta otra área que estoy sombreando ahorita, esta parte de acá, van a tributar hacia la viga AB directamente, como una carga rectangular. Y lo mismo en la parte inferior, va a tributar hacia la viga EF. Y les repito, ¿por qué no la tomamos en consideración? Una, porque caen directamente sobre las columnas, esta viga de acá y esta viga de acá, caen directamente sobre las columnas. Si usted las toma en consideración, o no las toma en consideración al momento de que haga su viga principal AE, va a notar que es exactamente el mismo diagrama de cortante, exactamente el mismo diagrama de momento, solo que va a incluirle el dato de esta viga AB y de la viga EF. Entonces sale mejor no tomarlos en consideración. Cuando una viga cae directamente sobre las columnas, olvídese de esa viga y tómela en consideración hasta el momento de que vaya a colocar la carga sobre las columnas. Ahora, tenemos las diferentes cargas que están actuando. En primera instancia está la losa de 150 libras por pie cúbico por el espesor, que son 4 pulgadas, y el ancho tributario de la viga CD, que es de 12 pies. Por lo tanto, nos da un total de 600 libras por pie. Acá, pues yo no hago la conversión, la hace el SMAT directamente. El peso propio de la viga, pues nos están diciendo en todos los libros que el peso del acero es de 490 libras fuerza por pie cúbico, multiplicado por el área que es de 18.3 pulgadas cuadradas, nos da un total de 62.27 libras por pie. Las paredes nos dicen que son frisadas. Este yo lo tomé del libro de la norma Covening, nos da un valor de 180 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y el 7, pues obviamente es la altura. Multiplicamos, no hago la conversión, lo hace el SMAT directamente y nos da un valor de 258.07 libras por pie. Sumamos esos tres datos, 600 más 62.27 más 258.07 y nos da un total de 920.34. Es decir, 0.92 kip sobre pie.
Acá les hago énfasis nuevamente, miren, el valor de este entrepaño, de esta partecita, es de 25 sobre 12, o sea, nos da un valor de 2.1, es una losa unidireccional. Estos datos los colocamos sobre la viga CD como una carga uniformemente distribuida y el esquema que tendríamos es el siguiente. En este caso tenemos un valor de 0.92 kg por pie que va a lo largo de toda la superficie. Multiplicamos por toda la longitud que son 25 pies y nos da un valor de reacción de 11.5 kg. Posteriormente, acá en estos puntos CD, nos dicen que calculemos la viga AE, entonces acá va a venir una reacción. Esa reacción es la de 11.5 y viene hacia abajo. La carga uniformemente distribuida que pueden observar acá es el dato del peso propio de la viga, es decir, 490 libras por pie cúbico multiplicado por 32.7 pulgadas al cuadrado, o sea, nos da un valor de 11.27 libras por pie. Por lo tanto, nos da un valor de 1.11 kg por pie. Entonces ya tenemos la carga uniformemente distribuida sobre la estructura, la reacción. Tomando todos esos datos en consideración, nos da una reacción de 19.07. Ese es uno de los datos que va a caer sobre la viga A o sobre la viga E, es simétrica. Entonces, a esto adicionalmente únicamente sumamos la reacción respectiva de la viga AB. Y esa sería la carga que estaría actuando directamente sobre la columna. Entonces, este es otro caso de una viga de un sistema de entrepiso que es unidireccional y que al final nos va a ayudar a determinar cómo está trabajando cada uno de los elementos dentro de la estructura. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que verificar es cómo está actuando la estructura. Si el sistema está actuando como una losa en una dirección o en dos direcciones. Tenemos la longitud en el sentido horizontal que vale 6, en el sentido vertical vale 6 y en el sentido horizontal vale 4. Acá nos dice que son 2 de 4, haciendo un total de 8. Dividimos 6 entre 4 para el sistema de entrepaño y nos da un valor de 1.5. Por lo tanto es menor a 2, es una losa bidireccional en dos direcciones. En este caso tiramos una recta a 45 grados de cada uno de los vértices, a 45 grados. En la parte inferior lo mismo, 45 grados. Del vértice al otro vértice tiramos una línea recta. Por lo tanto nos queda un sistema trapezoidal en la viga AD. En la viga BE exactamente lo mismo, solo que con el doble de altura. Y para la viga CF exactamente lo mismo. Posteriormente, esta viga BE va a trasladarse como una carga puntual sobre la viga AC. Sobre la viga AC también tenemos la carga triangular de esta parte de acá y la carga triangular del punto B al punto C. Entonces, ya una vez definido eso, lo otro que tenemos que definir es el ancho tributario. Recuerden que vamos a analizar la viga B nada más y la viga principal. ¿Por qué? Porque la viga CF y la viga AD son vigas perimetrales, por lo tanto las vamos a calcular si nos piden cuál es el peso sobre la columna. De lo contrario, lo despreciamos porque no van a aparecer sobre la viga principal. Tenemos que para la losa, este es otro dato que no se les tiene que olvidar, 2.400 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad del concreto en el sistema internacional. Nos dicen que el espesor es aproximadamente de 10 centímetros y el ancho tributario, en este caso vamos a tener 2 de cada lado, por lo tanto nos da un total de 4 metros. Multiplicamos todo y nos da un valor de 960 kilogramos por metro. Ojo, esa es una carga trapezoidal a partir del punto cero. El peso propio de la viga nos dicen que la densidad del acero es de 7.800 kilogramos por metro cúbico aproximadamente y el área de la viga es de 120 centímetros cuadrados, dando un total de 93.6 kilogramos por metro. Las paredes son frisadas, este lo sacamos de la norma Covenin, 180 kilogramos por metro cuadrado por la altura que son 2.1 metros, nos da un total de 378 kilogramos fuerza por metro.
Acá hay que diferenciar dos cosas. La primera es que primero vamos a tener en la base una carga rectangular y sobre esa carga rectangular una carga trapezoidal. La carga rectangular va a ser la suma del peso propio de la viga más estas paredes frisadas. Este valor lo tenemos en la parte inferior, miren, 93.6 más 378 nos da un valor de 471. Esa va a ser una carga uniforme que va a ir a lo largo de toda la estructura. Arriba de esa va a ir una carga trapezoidal. Entonces, si queremos sacar la altura de todo este trapecio más la carga rectangular, sumaríamos esa carga rectangular, 471.6, más el valor de la carga trapezoidal, 960. Sumados esos tres datos, nos da un valor de 1431.6. Esa sería la carga total de la carga trapezoidal. Ahora, ¿cómo sintetizamos toda esta información? Recordemos que les había mencionado que íbamos a tener una carga rectangular y sobre esa una carga trapezoidal. Entonces, la base del rectángulo mide 471.6. Viene desde el punto, en este caso sería E, hacia el punto B. Va completamente horizontal, 471.6. Más la carga trapezoidal, que es debida a la losa, nos da un total de 1431.6. Ese valor pues sería básicamente la rectangular más la carga trapezoidal. Entonces, el diagrama de carga para esta viga BE nos quedaría de esta manera. Fíjense que en este caso tenemos cuál sería hasta dónde estaría distribuida la carga triangular que aparece en la primera parte. Esta carga triangular viene de 0 hasta 2 debido a que va a 45 grados. Por lo tanto, desde 0 hasta 2 viene esta carga. De ahí de 2 a 4 va completamente horizontal y de 4 a 6 vuelve a descender hasta 471.6. Calculamos las reacciones porque estas reacciones van a ser las que van a caer directamente sobre la viga BE principal, sobre la viga AC principal, perdón. Entonces, sobre esa viga vamos a tener esas reacciones que vamos a ser trasladadas posteriormente. Ahora, vamos directamente sobre la viga AC. Recordemos que sobre la viga AC nosotros vamos a tener eh, estas cargas que son triangulares. En este caso tenemos el peso propio de la viga, que va a ser de 7800 multiplicado por el área de 210 centímetros cuadrados, nos da un total de 163.8. En el caso de la losa tenemos una carga triangular cuya altura de este pequeño triangulito es de 2 metros. Entonces multiplicamos los 2800 kilogramos por metro cúbico, la densidad del concreto, por el espesor, que son 10 centímetros, por los 2 metros de ancho tributario. Nos da un total de 480 kilogramos fuerza por metro. ¿Cuál va a ser la carga triangular total? Recuerden que primero vamos a tener la carga horizontal, que va a ser el peso propio de la viga, y a eso le vamos a sumar los 480 para poder obtener la altura total desde la base de la viga hacia el triángulo. Nos da un total de 643.8. ¿Cómo lo representamos sobre la viga principal? De esta manera. Tendríamos las reacciones, la reacción de la viga secundaria que nos había dado 3334.8. Acá nos da que el peso propio de la viga es de 163.8, va uniforme a lo largo de toda la sección transversal, va completamente horizontal. De ahí a eso le sumamos el valor de la carga triangular de 163 más 480 nos da un valor de 643.8, que es la altura total de esta parte de acá. Entonces esa sería la manera de representar esa carga triangular, en este caso, más la carga rectangular, y nos quedaría este diagrama de carga de esta manera. Nuevamente calculamos las reacciones y a esa le tenemos que sumar las reacciones de las vigas perimetrales para poder calcular cuánto es el peso que va a caer directamente sobre las columnas. Para este caso únicamente nos piden esto de acá. Entonces las reacciones en este caso van a ser de 3282.6 kilogramos. Esas van a ser trasladadas a las columnas. Este es el pequeño ejemplo
de una viga en dos direcciones. Si se fijan, el comportamiento es un poco más complejo, el cálculo es un poco más complicado, pero al final el resultado es el mismo. Solo tenemos que, tener, que ir viendo cuáles son las diferentes cargas que actúan sobre la estructura y al final, a partir de eso, nosotros poder intuir o determinar cuáles son los diagramas de cargas que nosotros vamos a tener. Desde estática, resistencia de materiales 1, resistencia de materiales 2, a usted se le ha enseñado a resolver diagramas de cortante, diagramas de momento. Siempre le daban ese diagrama de carga y pues por lo menos a mí en lo personal, a mí siempre me dio la curiosidad de saber cómo lo obtenían, porque no es lo mismo trabajarlo desde un punto de vista netamente teórico a verlo representado y ver cuál va a ser todo el proceso al momento de que yo tengo una losa. Entonces, ese es todo el procedimiento que se debe seguir. Todos estos datos, pues como lo vieron, los sacamos de un sistema de entrepiso que es real. Espero les haya gustado. Pues ya que llegamos hasta este punto, únicamente agradecerles por su tiempo y espero que haya sido de mucho agrado. Sé que es un contenido un poco nuevo y a veces se resulta un poco difícil el digerirlo, pero espero que en la medida que usted vaya desarrollando ejercicios, vaya resolviendo, viendo problemas de los libros de texto, usted vaya comprendiendo cómo se van comportando las estructuras. Al final, esa es mi meta. Si yo logro aportar ese granito de arena, que por lo menos usted cuando mire una estructura intuya más o menos cómo es el comportamiento, cómo debe realizar el análisis, cómo se tiene que ir segmentando los diferentes estudios, entonces yo me doy por servido. Es un verdadero placer haber llegado hasta este punto. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle like. Eso va a ayudar a poder fomentar y seguir haciendo este tipo de videos. Les repito, suscríbanse si todavía no lo han hecho para que puedan seguir viendo contenido nuevo. Los siguientes temas son bastante interesantes, sigue lo que son las cargas vivas, también cargas de viento y cargas de sismo, que pues vamos a complementarlo todo al final para poder diseñar y para poder analizar una estructura real. Hacia eso vamos y esa es nuestra meta. Muchas gracias y hasta la próxima.